A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándolos con muchísimo gusto. Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales. Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación. Y frente al micrófono, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, a nuestra cita semanal con la cultura y bienvenidos también, queridos profesores, a esta sustanciosa mañana. Lo digo por la conversación que tenemos en puerta con nuestro entrevistado, que siempre tiene mucho que hablar y da de qué hablar. ¿Cómo los trata la vida, queridos Susana, Humberto y Rafa? Hola, buenos días. Ven, muy bien. Y bueno, tenemos una mañana que se pronostica maravillosa. Vamos a ver cómo se nos da. Buenos días a todos los escuchas y también a ustedes, queridos compañeros. Muy bien, yo con un poquito de dolor de cabeza hoy, pero bueno, vamos a ver si se me pasa con la conversación o se me prende más, quién sabe. Vale, un gusto en saludarlos a todos. Bueno, es una gran alegría encontrarme siempre a mis compañeros tan optimistas, tan felices, tan qué bella es la vida. Voy a contagiarme esta mañana de ese entusiasmo y vamos a pensar que todo va a fluir maravillosamente, que no va a haber interrupciones de internet, que brilla el sol afuera en una bella Caracas. Y que bueno, que la mañana va a ser muy productiva y estoy seguro de que va a ser así por la naturaleza y el carácter de nuestro invitado. Contentísimos de recibir esta mañana en Un Minuto con las Artes a nuestro amigo Javier León, artista visual e investigador, licenciado en Artes Plásticas, mención pintura, egresado del Instituto Armando Reverón y USAPAR, y magíster en Artes Plásticas, Historia y Teoría por la UCB. Javier León ha tenido experiencia docente en el Instituto Armando Reverón, en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela y en la especialización de Gestión Sociocultural de la Universidad Simón Bolívar. Adicionalmente, Javier es creador del proyecto Centro de Estudios Especializados en Investigaciones y Prácticas Curatoriales, CEIPC, un archivo en progreso que incluye una serie de obras que se proponen como una aplicación del socioanálisis al arte postconceptual, teniendo como ejemplo, como objeto el campo cultural de las artes visuales en Venezuela. Este proyecto, hay que anotarlo, recibió el premio AICA a la difusión de las artes en el año 2012. Anotar también un par de exposiciones más de Javier. En 2015, Caracas Inmortal en la Caja del Centro Cultural de Chacao, y que itineró al año siguiente al Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, y la icónica exposición Caracas, CCS, en 2019, realizada en Espacio Moritor, que recibió también el premio AICA Capítulo Venezuela a la mejor exposición individual de ese año. Un gusto tener a nuestro amigo Javier León esta mañana en Un Minuto con las Artes. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. De verdad, un gran privilegio estar con ustedes. Eh, Agradezco y admiro el trabajo que hacen, que llevan adelante con el programa Un Minuto con las Artes. Es algo que hace mucha falta, este tipo de contenido. Y bueno, aquí estamos a la orden para recibir sus preguntas. Bueno, voy a comenzar. Eh, bueno, en la presentación de Álvaro, él mencionó varias exposiciones que has realizado y haciendo un poco de memoria, en lo que concierne a tu trabajo plástico, puedo decir que hay como dos o tres grandes intereses, posiblemente. Tal vez hay más. Pero vamos a decir, tratando de sintetizar un poco, hay una tendencia en una obra muy enfocada en la abstracción, en la que tú, con tu naturaleza,
de investigador, pues has indagado mucho también en la modernidad, tanto en la abstracción norteamericana como en la venezolana. Es una obra abstracta que tú has hecho. Paralelo a eso, hay una obra sumamente crítica a través de los collages con los billetes, que se puede decir que es otra serie. Pero a lo que quiero llegar es que aparte de lo que concierne el trabajo con la abstracción, hay un interés por la modernidad en sí y luego cada vez más enfocado en Venezuela y luego particularmente en Caracas. Entonces, yo me digo, bueno, ¿cómo conciliar todos esos intereses o cómo lo has hecho? De alguna manera lo vemos en esas exposiciones, pero ¿qué es lo que estará tal vez ocupando más tu interés actualmente? En todas está la investigación, está el trabajo de escritura también, está la docencia, el trabajo plástico, pero ¿cómo concilias todos esos elementos para llevar a cabo pues todos esos intereses y sobre todo la importancia de la modernidad venezolana? Me interesa mucho eso como impulso en todas tus reflexiones y en todo tu trabajo, vamos a decir, intelectual. Bueno, te dejo la palabra. Bueno, gracias. Hay un trabajo que se solapa, si se quiere, y de alguna manera estas investigaciones están imbricadas, ¿no? Por lo menos la primera investigación a la que yo le dediqué como un aparato crítico conceptual para acompañar el trabajo fue el objeto excelso, que era un desarrollo sobre lo que yo llamaba la neoanamorfosis. Y de allí surgen las piezas de dinero sucio, ¿no? De las que mencionas, piezas con galletas y esto. Pero eso se basaba en el tema de la acumulación y la colección. Es decir, el tema del coleccionismo y de la acumulación también como coleccionismo, que es algo que también se solapa, pues vuelve a aparecer en la idea de SCS, que no fue otra que la de proponer una colección cerrada, ¿no? Que una colección cerrada contradice el principio mismo del coleccionismo, del coleccionista que es abierto y que no se agota, ¿no? Hay una compulsividad en todo ello. Eh, pero Carlos Raúl Villanueva, justamente el momento moderno, ahí es como todo se toca, ¿no? Propone su colección cerrada para la CUC, para el proyecto de la Ciudad Universitaria de Caracas. Y pues esa idea de colección cerrada a mí me llamaba mucho la atención. Además, todo empieza con estas facetas de mi trabajo ya directamente con la modernidad, aunque mi serie de abstracta también en el primer momento viene a revisar la fracción geométrica desde una perspectiva crítica, ¿no? Siento que eso se notaba poco, tuve la necesidad de desplazarme a ese trabajo donde el componente crítico fuera más notable, porque yo siento que mi obra, por lo menos en líneas enmascaradas, rayas encamisadas, tenía todo un argumento subyacente crítico a nuestra modernidad y por eso la implementación del yute en aquellas telas, etcétera, y una serie de elementos que pues no se notaban sino al momento de yo dar mi conferencia, mi statement, y ahí había cierta interlocución, pero no con el público que se enfrentaba a la obra directamente, ¿no? No sucedía aquello. Entonces, bueno, volviendo a lo de la colección cerrada y la acumulación y el coleccionismo, pues se tocan y atraviesan el tema también de la modernidad, quizás, como te digo, el tema de la pintura abstracta. Esos son ejes que quizás vuelven a aparecer una otra vez. Pero entre todo lo que me preguntaste, también me hablabas de la actualidad, fíjate, desde la pandemia y durante más de 3 años, yo estuve trabajando quizás, el que quizás ha sido mi proyecto más crítico y me topé con una pared y pues del tiro salí de la galería con la que trabajaba, introduje el proyecto en 2 instituciones y no fue recibido porque es un proyecto que cuestiona mucho lo que somos, ¿no? Es el tema del petróleo el que me ha interesado y he estado profundizando en ello desde el punto de vista crítico con obras, si se quiere, postconceptuales, donde trabajo el tema de monómeros, el tema de Citgo, el tema del buque Ayacucho, cuestiones que han sido muy álgidas en estos últimos años y que han incidido en el deterioro cultural, institucional, económico a todo nivel de nuestro país. Y actualmente, pues después de esa decepción,
Desarrollé, como me quité una esquinita que tenía, yo siento una admiración muy especial entre nuestros artistas por Roberto Obregón, y le dediqué a Roberto Obregón una suite completa, y como en vista de no tener como apoyo ni espacios positivos, hice una exposición privada en mi taller que llamé exposición clandestina, utilizando un formato que el propio Obregón inventó o suscribió. Y bueno, tuve cierto éxito, pues logré que los invitados que yo quise que me acompañaran mayoritariamente estuviesen allí, tuve un buen feedback, una buena interlocución, y me siento satisfecho con eso. Y de ahí a esta parte, pues paralelo a ello, eh, me metí con Teodoro Adorno, la teoría estética, y le dediqué una serie de 11 obras que denominé 11 tipos, porque usé 11 tipos tipográficos diferentes, además de que eh, eran 11 citas de extractos de Teodoro Adorno de su teoría estética, ¿no? O sea, tenían el nombre cada obra del tipo de letra con el que estaba hecho, ¿no? Y usé un tipo hecho en Venezuela, que es el tipo Leufer, también, entre los tipos de letras que utilicé. Eso me llevó a hacer como una investigación, que es en lo que estoy ahorita, sobre los tipos gráficos, y he estado haciendo fragmentos de misarios, de la misma Biblia de Gutenberg del siglo XV, que va acompañada de la serie en la que estoy enfocado actualmente. Esa es como la paralela, que se llaman color lapidario. Y es arte ya eh, conceptual, si se quiere, en el sentido estándar, tradicional, que trata sobre el tema de la lingüística, que la propia palabra es lo que se propone como obra. Aunque uso el color acentuadamente, se trata de textos y que están dedicados a pensadores que han tenido incidencia en mi pensamiento, en mi formación, lecturas que he hecho en los últimos años que me han impactado. La última, por ejemplo, se la dediqué a Blanchot y toda su concepción sobre el desastre, ¿no? Como decía Rafael el otro día, hay que ordenar el pesimismo, un poco en esa línea, mi incursión con Blanchot en esa obra. Bueno, un Me poco todo quedé, eso. me quedé corta. No, de verdad te agradezco porque el proceso va muchísimo más allá, de hecho, de pasar a toda una reflexión sobre la modernidad, la abstracción, luego, bueno, considerar la historia del desarrollo urbano, del diseño, en fin, a través de la modernidad venezolana para luego llegar a una obra conceptual netamente. Y Eh, bueno, te comento que entre las últimas obras que he desarrollado dentro del proyecto CIPC, hay una, se puede ver en YouTube, la mostré aquí en Caracas en dos contextos, que se trata de los diseños gráficos, los logotipos o emblemas, de acuerdo al caso, de 100 galerías desaparecidas en Caracas, ¿no? Y van apareciendo unas tarjetas que yo dibujé, y Marisela las va pasando, y con la voz de ella se van pronunciando los nombres de cada galería. Que eso también, bueno, fíjate cómo toca con el tema de lo que estoy yo de color lapidario, que no tiene nada que ver de fondo, de tema, pero sí de forma. Así que sí, se solapan todas las investigaciones. Por eso yo decía el otro día que aunque me hacen pensar ustedes, que aunque mis trabajos parecieran muy distintos en realidad, porque a mí no me gusta lo del lenguaje plástico en el sentido de que yo hallé una pepita de oro en el río y me voy a dedicar a pulirla el resto de mi vida, como hacen muchos artistas, producto también de un empuje que les da el mercado y de las condiciones apropiadas para desarrollarse, no todos la tienen tampoco. Eh, que mi obra sí está atravesada si hubiera la oportunidad de mostrarlas a nivel antológico, retrospectiva, si hay ejes que las atraviesan, que no, como no son generalmente temáticos, pues son difíciles de ver, pero sí, de cerca sí sé, creo que pudiera haber una relación mucho más importante entre las distintas obras, ¿no? y todo ello tú estás, digamos, lo podemos visualizar a través de tus cuentas de Instagram. ¿O estás esperando el momento de exponerlo? La del petróleo. Sí, y esto último que acabas de señalar, Gisela, que ella te hace la voz, pero te va mostrando. Ah, ese video sí, en el YouTube, está el canal de YouTube Ah, ok. CIPC, en YouTube, ahí se puede ver eso. Y estuvo en un festival que hacen unas muchachas aquí, un festival de video que se llama Nodo, se llama una convocatoria de video, se mostró en ese festival,
Y fue la última participación que tuve, aunque fue el momento que me retiré de la galería y retiré la obra de la exposición, pero se vio más de un mes en una exposición que hizo Luis Miguel, el Espacio Monitor, que era un desorden, que juntaban todo un gabinete de cosas. En el fondo había un espacio para videoarte y ahí se mostraban varios videos, entre ellos se vio ese también. Ah, de acuerdo. Bueno, Y bueno, fantástico, ya sé dónde buscarlo. todos recordamos Serendipia. Sí, vale, lamentable, un desastre. Bueno, bueno, pero Sí. vamos a conectar esa Porque cosa además, que... además se tomó como homenaje a Miguel. Yo, Miguel era tan exquisito, tan cubo blanco, tan guayú en sus guiones museográficos. Le interesaba tanto eso del espacio de las obras. Y homenajear a Miguel con algo donde ni siquiera sabe de quién es quién, ni están los nombres. Y si pregunta se molesta. Uno no entiende. Pero bueno, está bien, estuvo muy bien. Y yo con Luis Miguel tuve un espacio de hacer cosas, CSS, las líneas enmascaradas, abrir varias cosas interesantes. Y hay un aprecio y un afecto, pero prefiero buscar un interlocutor y un espacio para mis obras más adecuado, ¿no? Y veo lo que ellos hacen y pues me cerciono de eso. No fui a ver la exposición tuya, y discúlpame, no me refiero a eso, para que No te quede claro. preocupes, Ya eso para fue posterior a nada. mi retirada. Yo tengo más de un año que no me acerco por los galpones. Mira, querido Javier, frente a la magnitud de tus investigaciones y de tu proyecto, mi exposición era una bagatela total, pero bueno, no vamos a calificar la exposición donde tantos queridos amigos estaban presentes. Pero No vale, no. vamos a, Son reto- perfiles. Las cosas se perfilan distinto. vamos a retomar esa aparición inesperada de Serendipia y la acumulación. El problema de la acumulación que está ligado al problema del coleccionismo. Y también algo que está vinculado a eso que acabas de exponer tan estimulantemente, que nos hace pensar que, bueno, que detrás de lo que aparentas hay una mina de acciones y producciones sorprendentes, que estamos ahora como muy pendientes de lo que va a aflorar de esa efervescencia secreta. En cualquier caso, hay un aspecto de ese trabajo tuyo con la acumulación y la colección, pero en un sentido más orgánico, no serendípico, que es ese trabajo que haces periódicamente de mostrar tu colección de catálogos de arte moderno y contemporáneo por una de tus cuentas de Instagram, que es uno de los aportes quizás más fascinantes de la cotidianidad plástica contemporánea, porque Oye, gracias. estás constantemente informándonos de la historia del arte contemporáneo en Venezuela con hitos fundamentales de exposiciones que muchos de nosotros nunca vimos o muchos de nosotros olvidamos. Y a través de esa presentación de los catálogos, bueno, uno entra de nuevo en la historia y creo que estás haciendo allí un trabajo de memoria colectiva fundamental, que está muy ligado al impulso natural del coleccionista, que como decía Walter Benjamin, es precisamente el impulso de resguardar para la memoria objetos, objetos de cualquier tipo. En este caso, objetos fundamentales para la historia del arte contemporáneo, que son los catálogos. Nuestro querido coleccionista Álvaro Mata siempre se le hace agua a la boca cuando ve esos catálogos que no tiene, esos catálogos que no están en su colección y que quisiera tener. Y como todo coleccionista, uno es un celoso, ávido de las novedades y de las cosas más jugosas y sustanciosas y los quiere tener. Y yo en alguna ocasión te he preguntado, ¿y este catálogo se consigue? Y esa fascinación que nos produce a los que nos gusta acumular cosas, ver esas novedades. Ese es un trabajo también crítico y cultural en el sentido más amplio de la palabra. Es decir, tú concibes entonces la experiencia artística como creador en una dimensión mucho más amplia que la simple producción de obras o artefactos. Y quisiera que hablaras un poquito de esa manera de entender tuya el arte como una experiencia global, por no llamarla total, aunque tú empleaste mucho hoy la palabra solapamiento.
una obra que se solapa, que tiene consistencia porque está llena de vínculos. Y bueno, un artista que no se expresa solamente desde las formas, sino desde las acciones. Y en ese sentido, creo que tú, bueno, eres un artista completamente moderno, un artista contemporáneo. Esto no sé si era una pregunta, era un comentario, era una apología, era un, no sé, Muchísimas. pero tómalo como quieras y ve a ver qué puedes tejer a partir de ahí. Bueno, sí, ya, acuérdate que ya el coleccionismo, pues, llega a un punto que hasta donde yo he investigado, se trata como una compulsión, ¿no? Ya se traspasa la barrera de la conformidad. Yo creo que yo tengo esa compulsión ahora con lo de los catálogos, ¿no? Yo soy coleccionista de discos también. Eh, y después el trabajo que vengo haciendo, yo empecé a coleccionar los catálogos cuando iba de adolescente casi, al final de 18 20 años, al final de los 80 principios de los 90. Y ya me acuerdo que mucho antes de pensar en todo esto, pensaba que quería hacer un proyecto que se llamaba Catálogos con Cotufas y lo soñaba para la sala del cenar en el momento. Yo no conocía a Miguel, pero desde ese momento en que esa sala tenía una dimensión importante de llenar la sala de un canal de cotufas completo y que la gente empezara a catálogo comiendo cotufas. Y eso quedó como en mi cabeza, pero con los años me fui haciendo de una acumulación y en la medida del tiempo esto se convirtió ya en una afición y ahora se convirtió en un proyecto de vida porque es una obra de arte y yo aspiro pues a hacer un mapeo, o sea, yo estoy haciendo un recuento historiográfico en la medida de lo posible, lo más extenso del arte en Venezuela, ¿no? Y en ese sentido, pues no solo tengo catálogos de esas 100 galerías a las que me referí, sino de por lo menos 50 70 más desconocidas que esas 100 además de todo lo que yo llamo mapar. Es decir, tengo una colección de 300, 400 catálogos de las Bellas Artes, otros 300, 400 de la GAN, y así de los principales museos de la Galería de Arte Nacional, el Cruz 10, etcétera. Y todas las publicaciones de arte en Venezuela en general, hasta el papelito en lo posible, ¿no? Eh, y esa es la idea, es encapsularlo justamente para que luego de mi muerte se quede cerrado por 25 años y eso esté clasificado, incluso las vitrinas, todo va a estar envitrinado por cada, va a tener un buzón porque van a estar dentro de cada índice lo que falta. En la medida de lo que se pudo saber que falta, porque es que hay cosas que no quedan indexadas y aparecen y tú no sabes ni que existían, ¿no? Yo uso aquí, por ejemplo, para el Museo de Bellas Artes, una bella publicación que hicieron de catálogos. Y aún así, cuando se hizo una investigación y se recoge allí todo lo que ha publicado en más de 50 años el museo, encontramos varias cosas ya que no quedan ahí reseñadas, que se saltaron allí, o sea que hasta material falta que uno pudiera no enterarse. Eso por allí. Luego lo que hablaba al principio de la pregunta, pues yo soy duchamniano y en ese sentido yo creo en que el arte es transgresor, tiene un componente transgresor. Y de alguna manera, pues uno cuando es joven y un poco irreverente, se siente afectó a esa transgresión, trata de practicarla y bueno, y lo que consigue es un batazo por la cabeza cuando una patada hacia afuera, ¿no? Pero entonces en ese sentido yo practico la normatividad lo, lo más profusamente que puedo. En ese sentido me he tratado de ser historiador para poder ¿cómo se dice? Desarrollar mi práctica historiográfica más profundamente, nutrir la colección, saber lo que hay allí, etcétera, y tratar de darle eso, esa forma a la que yo aspiro. Y es que yo creo que de ningún modo nada apunta hacia que pensemos que la imprenta y la impresión de libros se va a ver afectada en los próximos 50 años todavía, pero sí es otro tipo de cosas por las inversiones a las que se le dan prioridad ahora para la publicación, ¿verdad? Ya el libro de artista, por ejemplo, ahora es de primer orden, mientras que el catálogo de galería, pues, ha saltado hacia la cuestión digital, ¿no? Los catálogos digitales que aparecen a través de los códigos de barra, etcétera. Entonces, es decir, es la apuesta de que si ya a mí, yo además he sido eh, he ido a consultar el CEDAW, el MAO, la biblioteca de Sofía Inver, en la GAM, y me doy cuenta de cómo no hay
un orden en todo ello. Y digo, y a mí que ya en esta época me ha costado conseguir tanto este material, en 25 años, pues no voy a ver. Incluso tengo archivos completos de momentos más recientes, pues que tuvieron menos difusión. Por ejemplo, la colección completa de los catálogos de Falla Fábricas, así, etcétera. La de Alternativa que estuve con ellos, todo lo que hizo Luis Miguel con la cuadra, etcétera. Entonces, hay un material que de verdad no está junto, yo lo estoy juntando y creo que en ese espacio de una generación a otra podrá tener otra valoración, podrá tener otro interés. Hay un poco eso, ¿no? Y con lo que te hablaba de la transgresión, Duchamp, etcétera, creo que ese componente, él lo apuntaba, ¿no? Hacia la cuarta dimensión. Es un componente que no tiene que ver con la transgresión, lo que yo me refería de la irreverencia, ni nada de esto, sino de que el arte en sí mismo, cuando se convierte en arte, cuando toma el estatus o el estatuto de obra de arte, transgredió algo dentro de su disciplina, dentro de su especificidad. Eh, Distorsionó otra voz, modificó una mirada, se convirtió en mona, como diría Adorno. Entonces, ese carácter es algo difícil decirlo, ¿no? Esto de la mona y el arte, pues, sí hay ventanas, ¿no? Pero este carácter hace que sea un poco, creo que estoy respondiendo a la pregunta que me hace Rafael. Creo que ¿No? sí, querido Javier. Bueno, todos los vericuetos que planteó mi intervención Ah, no los puedes retejer ahora otra vez de memoria, pero has dicho lo principal de lo que nos interesaba compartir con la audiencia. Y bueno, yo creo que a partir de ahora nuestros radioescuchas estarán pendientes de la aparición de esas maravillas que aparecen en tu cuenta de Instagram. ¿Qué catálogo nuevo nos presentas? ¿Qué maravilla oculta de esos tesoros que acumulas y que me hacen recordar en este momento, a pesar de que ya tenemos que cortar, el famoso proyecto de Warhol, de las cápsulas de tiempo, que mantuvo una colección en cajas de cartón cerradas que no se podían abrir sino después de su muerte? Y luego, bueno, ya hemos ido descubriendo poco a poco los tesoros que se encerraron en esas cajas. Lamentablemente, de aquí a 25 años, es Bueno, probable fueron que objeto de muchos de una jugosa nosotros, subasta. que muchos de nosotros no estemos eh, en capacidad de ver esos tesoros que tú acumulaste ahí. Y bueno, ya les tocará a las nuevas generaciones Ah, no, pero disfrutar de ellos. la disculpa para terminar, que entre tanto, sí, la aspiración es yo conseguir el impulso, el músculo que no he tenido económico. Aspiro que en los próximos años mi centro se pueda visitar. Ya recibí una primera visita de una pareja amiga del medio, ahora pronto voy a recibir una segunda visita y estas visitas me van a servir a mí de guía, me están sirviendo para ir arreglando. Yo quiero que esto funcione como un centro de investigaciones entre tanto. El día que yo lo lleve a exposición, que se convierta en una exposición, un proyecto expositivo que simule este centro de investigaciones en sala, en ese momento, a partir de allí, es que pues aspiro a cerrar. Un poco la exposición de los 150 libros de Caracas fue una experiencia previa a las alternativas que tengo yo para hacer este proyecto mayor, pero me di cuenta de que, claro, si una colección de 150 libros es mucho más manejable y la manera en que los exhibí no es viable para lo que pretendo hacer en esta oportunidad, pero me sirvió sí para para tener experiencia de muchos eh, detalles del tema de la biblioteca, que el fondo del tema es la biblioteca. Bien, queridos profes, querido Javier, vamos a hacer nuestra acostumbrada pausa musical en el programa de hoy. Vamos a escuchar War con Bob Marley, compromisos comerciales de la emisora y retomamos nuestra conversación con Javier León. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado War del gran Bob Marley y los compromisos comerciales de la emisora, por supuesto, y continuamos nuestra conversa con Javier León. Humberto. Mira, Javier, yo quería comentarte sencillamente que a mí me admira lo que estás haciendo, me gusta mucho, me entusiasma, me abre la cabeza,
Me parece muy, y además que lo contaste muy lindo hoy, lo contaste hermosamente bien contado, bueno, y conozco tu trabajo, claro, de hace tiempo. Ahora, tengo como una duda, no sé cómo plantearte, porque tengo como dos preguntas ahí en la cabeza. Voy a ir la más directa. Este, eso de hacer memoria, de aguardar y recolectar las cosas materiales que han existido, los programas, las cosas de la cultura, que han marcado la cultura. Me preguntaba por aquí, ¿qué, ¿cómo se ve desde la nueva perspectiva de los jóvenes que ahora todo es virtual, todo se maneja con la cámara? ¿Qué es el arte virtual ahora? ¿Cómo se registra el famoso arte virtual que aquí se ha hablado varias veces de que existe un arte virtual? Y yo, bueno, pero ¿qué es eso de arte virtual? No sé, es como... ¿Cómo registra la memoria eso? ¿Se registra en Instagram? ¿Se registra en CDs? Y eso se guarda. No sé cómo, es una pregunta que a mí se me hizo oyendo tu conversación. Y bueno, chévere que estés registrando toda esta historia de una última época materialista que estamos viviendo. Te lo lanzo así como para pensar, como imagen. Me Pero yo sigue la pregunta. creo que eso es algo que no está resuelto, no es un problema resolverse. Y toda la promoción que a través de una criptomoneda se le hizo al formato NFT y pues se llegó incluso a inscribir de manera importante en el mercado del arte, algunos NFT, y pues han pasado, hubo un quiebre con esa criptomoneda en particular, ¿no? Tuvo un momento álgido en su economía y pues ahora los NFT cayeron en desuso y apenas un año de que estaban en alza en bolsa, llegaron a cotizar y todo. Entonces, uno dice, ahí hay unos problemas no resueltos que ya se presentó allí, y ya bueno, en el futuro se resolverán formatos que puedan subsistir a eso, pero hay un problema también con el arte virtual o el arte digital, que es en su registro material en donde consigue la inscripción histórica, ¿no? Y hablo del arte tecnológico en general, no solamente lo digital, ¿no? Por ejemplo, la obra que Bansky metió en una subasta con un dispositivo autodestructor y que vale más después de ser destruida, pero lo que vale más sigue siendo la obra destruida y no otra cosa, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, ya desde los años 50 finales, James Clay vendía espacios de aire eh, por oro. Y gente llegó a pagarle oro y él el oro que recibía lo tiraba al río, además. Es decir, ya hay el problema de de la permanencia del arte, de la resistencia al tiempo, como propone Deleuze. Es un problema imperecedero. No creo que ese problema esté en crisis. Pues todavía la apuesta del arte sigue siendo incluso hasta el más colectivo, el más político, el de la inscripción histórica y el de resistir al tiempo, ¿no? Yo quiero que esta voz resuene en 100 años, que esta voz resuene a mis nietos o mis hijos sin pensar en nietos, en el futuro, en abstracto. Y ese esquema yo siento que no ha cambiado mucho, ¿no? Sino lo que ha cambiado son pues los modos de hacer arte, ¿no? Los formatos de hacer arte. Pero aspiracionalmente yo creo que el arte todavía tiene esa pretensión, ¿no? Hasta en sus más consumados, como diría, irreverentes actores, ¿no? Protagonistas. Vemos, por ejemplo, el año pasado, ¿no? El año 2023, la persona del año, la gran personalidad de la review, la número uno, termina siendo Nan Goldin. Y Nan Goldin es una artista que ya posee una inscripción histórica de los movimientos apropiacionistas por todo el trabajo que ha hecho con la comunidad LGTB en su intimidad, etcétera. Pero no es de número uno por eso. Es la número uno por haber llegado a su banda de drogadictos al MoMA, repartido la droga y protestado contra ella, quitándole la silla a uno de los dueños de los laboratorios farmacéuticos del museo. Es decir, el arte no cambia el mundo, pero sí le da ¿no? Le genera su bofetada, de alguna manera, sí genera una reflexión, sí contribuye a modelarlo, todo Les da sus pequeños susticos, ¿no? sustico, ahora que esa bofetada que tal vez ni siquiera, pero sí genera, pues de alguna manera el dueño de la farmacéutica sigue distribuyendo su droga, pero ya no es una personalidad dentro del esquema del MoMA de las personas que patrocinan y deciden.
Es decir, lo tocaron en su punto legitimador y a esa gente le duele eso, porque ellos creen que parte del poder no es solo el poder económico, es sentirte también amo. Vale, sí, sí, me parece muy bien. Eso me parece bien rico. Mi pregunta no es tan fuera del aire, porque yo hice una vez una conferencia sobre la actuación, sobre el teatro, que es lo que es tan efímero. Además, el trabajo de la actuación es muy efímero, es el momento. Pero yo lo planteaba como la importancia del cuerpo físico y el actor y el papel del cuerpo físico. Y una chica muy joven, que tendría que 19 años, me dijo, ¿y qué pasa con la actuación en los medios, en las redes? Y yo, bueno, yo supongo que ahí se trabajarán otras cosas, yo no sé, yo estoy hablando de la actuación en teatro, en el momento físico, concreto y exacto y la relación que se puede establecer ahí. Ahora, ¿qué pasa como registrar un trabajo de teatro, que es un arte tan antiguo, cambiar la presencia física, cómo se cambia? O sea, cómo de eso se va, yo no creo que se vaya en ningún momento, la presencia física, como el valor de la presencia de lo físico, digo yo, es como mi idea. Te digo, bueno, ¿y cómo se habla de lo virtual? Desde lo virtual, eso que llaman arte virtual, que para mí me Claro, claro. parece un registro en video, un registro en video de algo que es físico. Entonces, bueno, el arte sigue estando allá, en la presencia real y presente, digo yo, no sé. Eso es Sí. como mi Bueno, hay pregunta. un problema de la estética, ¿no? Coloca al teatro como un arte del tiempo, ¿no? Mientras que la plástica es un arte del espacio. Así que es un problema mayor para el teatro ese que para la plástica. Incluso yo entiendo que Panofsky, exiliado en Estados Unidos, en muchos de sus escritos, en muchos de sus estudios se basaron en reproducciones de arte. Y la habrá visto mucho cuando estuvo en Europa y los tipos que vivió allá y que fue doctor allá, etcétera. Pero ya el grueso de su obra importante hecha en Estados Unidos era con reproducciones y funcionaba con el arte del tiempo, como dices tú, con la poesía, por ejemplo, arreglárselas y en el teatro o en la ópera, este tipo de expresiones es más difícil, ¿no? Ese traslado ese desplazamiento, ¿no? Así que tú estabas metido en una camisa de 11 varas. Claro, claro, además, por ejemplo, el Atlas Nemocines se hizo también a partir de reproducciones. O sea, Ah, Barbo pues sí. no tenía las obras a la mano, tenía reproducciones, fotocopias, Claro, fotografías, Pero ese ha ¿no? sido un O sea, modelo para mí. Tocaste el sí, punto. sí, sí. pero es que justamente ahí donde va la cosa, la reproductividad también es una cosa muy contemporánea y que hay que tomar en cuenta para poder hablar de las expresiones simbólicas actuales, pues, o sea, la reproductividad. Antes se hablaba de la originalidad pura y la importancia de la original. Ahora eso está completamente mediatizado por la capacidad reproductiva que tenga una pieza, ¿no? Ese es otro gran tema contemporáneo que es muy rico de elaborar y pensar en las posibilidades expresivas, simbólicas o lo que tú quieras llamar, como tú quieras llamarlas, del arte, me parece a mí. El juego la famosa aura de Benjamin. ¿Qué pasó con el aura de Benjamin? ¿Dónde está el aura de Benjamin hoy en día ante la reproductibilidad? No sé, es como para subrayar cositas, ¿no? Cositas bien interesantes de lo que está pasando actualmente, que a veces sí parece que vamos para el infierno y a veces parece que vamos para el paraíso, eso no se sabe. No Bueno, sé. ahorita que lo nombras, yo suscribo, mira, de Benjamin, yo siento que es heredero y que en él cristalizan las ideas de un gran historiador del arte, a quien yo admiro mucho, que es Alois Krieg. Y en su disertación del monumento, él sostiene, y ahí lo aurático, ¿no? En la relación con Benjamin, que una obra de arte es actual, es contemporánea, no por el tiempo en que fue hecha, sino por el interés que suscita en la actualidad en donde está. O sea, si tú todavía pones a la Victoria de San Motracia o pones a la Conte y en el Vaticano va más gente y suscita más atención la gente que va a ir a ver en la Conte que de repente una exposición de arte contemporáneo actual, ese artista contemporáneo va a desaparecer y la Conte no, esa sobrevivencia al tiempo también a mí me parece que es parte del valor aurático, ¿no? ¿Qué de nuestro tiempo es aquello que va a sobrevivir? Es siempre la gran incógnita. Entonces uno puede tratar de mover la mata, ¿no?
estoy tratando de que sobreviva eso. Este Barbour era un millonario, hijo de banquero, y pudo tener a su servicio o cómplice Fritz Salsa, quien disponía de un presupuesto sin límites para ir a las mejores librerías, bibliotecas, estudiar y conseguir los ejemplares más impresionantes del Renacimiento. De ahí que la Barrow Institute todavía hoy en Londres sea la biblioteca especializada más importante del mundo, ¿no? De ahí se formó Cassirer, Gombrich, Panofsky, toda esta eh, corriente histórica del arte a la que yo soy apegado. Y bueno, que se reconoce con más consensuadamente, porque entiendo que la historia del arte de Gombrich es la historia oficial de museos como el Hermitage, el Prado, etc. Javier, las clases. Yo no quiero dejar que termine el programa sin preguntarte por eso, porque desde hace un tiempo somos testigos del esfuerzo enorme que haces por compartir tus conocimientos y la manera que tienes de entender el arte, ¿no? A través de clases enfocadas particularmente en el arte contemporáneo y el arte conceptual, que son, digamos, tus temas recurrentes. Modalidad online, presencial, bueno, esta cosa híbrida desde la pandemia. Pero me interesa saber la acogida de público de las clases. A la gente le interesa la historia del arte venezolano hoy, la historia del arte norteamericano, qué es lo que le interesa a los que se inscriben en tus clases, esos kamikazes que uno admira tanto porque vaya difícil que es lograr conseguir un grupo, una cohorte de estudiantes para arrancar a estudiar arte. ¿Qué les interesan a tus alumnos? Bueno, ya yo tengo un tiempo que no di más cursos, pero cuando estuve en la pandemia y di algunos cursos online, el último que di, fíjate, yo soy admirador y a mí me tocó mucho el pensamiento y hasta donde la conocí es Sandra Pinaldi, ¿no? Y yo le dediqué una charla al libro de Sandra. Sandra dejó el que yo considero el libro más estupendo de teoría estética que se ha escrito aquí en Venezuela, ¿no? Como historiográficamente, ¿no? Y yo hice un live gratuito sobre el libro de Sandra, los contenidos, y mira, fue un éxito y fueron 70 personas y se mantuvieron además. Eso era como promoción para un curso. Al momento del curso se inscribieron 5 y fueron 3. Y entonces eso fue con el TAC. Entonces, bueno, la experiencia llevó a que, bueno, no se repitiera la experiencia y dejé de dar cursos, no he conseguido otro aliado con quien Claro. dar cursos, ¿no? El Y ahora problema, esto, el problema, querido Javier, es el cochino dinero. totalmente. Claro, o sea, 70 personas si lo haces libre, 5 personas si lo haces cobrando. Claro, Y la del el, 70 tuve a mi favor el momento de la pandemia, que había mucho consumo de contenido y me claro, tocó es verdad, es verdad, es verdad. mucha demanda. Ahorita eso está realmente deprimido, ese es un tema. O sea, los profesores estamos raspando la olla y abrimos seminarios y grupos y es muy difícil alcanzar un mínimo de público porque la gente que quisiera participar no tiene los recursos. Y Sí. entonces el grupo cada vez se hace más pequeño y es un círculo vicioso en el que estamos inmersos en este momento. Fíjate, Rafael, que Leonora está en estudios, en 17 estudios críticos, y allá teníamos la idea de que yo diera un curso o de un formato que ellos tienen, una modalidad como selectiva, que eran 8 semanas, 8 lecturas. Eso no prosperó, pero en la experiencia de prepararlas, de hacer las lecturas, era sobre el tema de la imitación que yo lo había propuesto, fue lo que me llevó al color lapidario. Son basados en esas mismas lecturas y estoy haciendo lo de color lapidario con la intención de montarlas y hacer 8 charlas y hablar de las 8 lecturas de donde yo saqué las 8 planteamientos que reflejan en la pintura, ¿no? Claro, Estoy ese es tratando de hacer una ligadura de lo claro, pedagógico por primera vez, además, con esta proposición de pintura lapidaria de color ese es lapidario. el consuelo que nos queda a los profesores de arte y teoría del arte y la literatura, que es que lo que no nos da dinero nos queda como sustrato intelectual para producir más obras y seguir en el trabajo. Pero bueno, es un consuelo un poco problemático porque a la hora de ir al mercado, ese Claro, consuelo no consuela. no consuela. Consuela y son, bueno, la traba que tenemos fuertemente. Paciencia, paciencia. Bueno, muchachos, nosotros lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, Tiempos Dictatoriales de Radio, pero con qué gusto seguiríamos conversando con Javier.
agradecido, Javier, por habernos acompañado. Gracias, Álvaro, Rafael, Susana, Humberto. Gracias de verdad. Gracias a ti, Javier. Muchísimas gracias a ti por tu conversación. Abrazo Sí, grande. de verdad, excelente encuentro y un placer.